Hoy es el tercer tema de la serie Redimiendo el Tiempo. Nos quedan 3 o 4 temas más. Vamos a hablar de el Eclesiastés capítulo 3 y vamos a detenernos ahí por un par de semanas. Y luego vamos a considerar cuando el tiempo se nos acaba, que sería el Eclesiastés, el capítulo 12, cuando describe que nuestras vidas en cierta forma comienzan a declinar, cuando los valientes de la casa comienzan a temblar, florece el almendro, porque todo en la vida tiene su tiempo. El punto es, ¿por qué cosas tú y yo vamos a ser recordados cuando ya no estemos? Dice la palabra del Señor, y el tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con mi tiempo devocional. Dice el salmista en el Salmo 119, verso 148, dice que se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche con esta finalidad, para meditar en tus mandatos. Dice el Salmo completo, el Salmo 119, verso 148, el verso completo, el salmista dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Él casi quitó tiempo a su sueño para meditar en tus mandatos. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por tu amor, por tu cuidado, por tu gracia y esta linda oportunidad que nos concedes de poder celebrar tu presencia, estar juntos y también oír el consejo de tu palabra. Encomiendo este tiempo en tus manos para que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestras vidas. Te agradecemos orando y encomendando este tiempo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para conocer a Dios en una forma significativa, como en todas las relaciones humanas, necesitamos invertir tiempo. Significa que hay que pasar tiempo valioso con Él, con el Señor. A ese tiempo valioso que todo creyente debiera sabiamente apartar para estar delante del Señor. Recuerda, nuestra serie es Redimiendo el Tiempo. Tenemos horas de nuestro día que no aprovechamos y el consejo es apartar tiempo para estar en la presencia del Señor. Este tiempo que apartamos para estar a solas con el Señor en comunión, le llamamos el tiempo devocional. Y escúchame bien, un creyente que no disciplina su vida al comienzo de su vida cristiana, difícilmente va a crear el hábito, a no ser que aplique disciplina, para ser fiel delante del Señor, apartando un tiempo de comunión delante de su presencia. Es decir, uno de los primeros hábitos que un nuevo creyente debe aprender en el proceso de su primer discipulado es que debe aprender a dedicar tiempo para estar diariamente en la presencia del Señor. Es porque en esos momentos de comunión íntima y abierta con Dios, aprendemos mucho acerca de Él, su dirección. Él nos muestra su voluntad. Conocemos de su naturaleza, de su persona. Comenzamos a amar lo que Dios ama y comenzamos a rechazar lo que Dios rechaza. ¿Sabes por qué creyentes no tienen esa claridad de discernir y saber lo que Dios ama y saber lo que Dios rechaza? Sencillo, porque no aprendieron tempranamente en sus vidas espirituales ¿a qué? A tener comunión diariamente con el Señor. Si hacemos de esto, del devocional, la prioridad de nuestras vidas, primero llegará a ser el periodo más importante y más esencial del creyente. Y estaremos expectantes para hablar con Dios y oír lo que Dios nos tiene que decir. Alguien dijo lo siguiente: conocer a Dios es amar. Conocer a Dios es amar a Dios. Amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Él es obedecerle. Y obedecerle es ser ¿qué? Bendecido. ¿Lo tienes? Conocer a Dios es amar a Dios. Amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Él es obedecerle. Y obedecerle equivale a ser ¿qué cosa? Bendecido de parte de Dios. Permíteme rápidamente en este tema temático
acerca de la vida devocional, considerar juntos 5 factores esenciales para que usted y yo podamos sacar provecho del tiempo devocional y que no sea un tiempo tortuoso, difícil, pero que debe ser aprendido. Si usted no lo aprendió, no lo aplicó, escúcheme bien, si usted no lo aplicó tempranamente en su vida, hoy tiene que trabajar más duro para disciplinar su carne, para que aparte ese tiempo. El primer factor que quiero que consideremos juntos tiene que ver con la prioridad o el periodo apropiado. Es decir, usted necesita de su vida diariamente apartar disciplinadamente un tiempo para estar con el Señor. A veces no existe, a veces queremos esperar el tiempo apropiado. Nunca va a llegar ese tiempo apropiado. Usted debe en su vida dedicar ese periodo apropiado. Usted debe determinar. El salmista dice en el capítulo 34, verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Él tomó una decisión. Él priorizó en su vida. Hay un periodo que es apropiado. Usted debe apuntarlo, apartarlo con dedicación. Estamos hablando que todo tiene su tiempo. Y el salmista dice, busqué a Jehová y Él ¿qué? Me oyó y me libró de todos mis temores. Estamos hablando que todo tiene su tiempo y para esto es importante la administración de nuestro tiempo, el que prioricemos. Dedicar un periodo apropiado, específico, determinado, para que usted esté a solas con Dios. Un tiempo de oración y de escuchar su consejo. Y esto tiene que ver en primer lugar con la prioridad principal. Es decir, este tiempo, este periodo, este momento que usted debe, que va a estar en comunión con Dios, debe convertirse en primer lugar en la prioridad principal de su vida. Queridos, venir a la iglesia, escuchar un domingo y oír la voz de Dios un domingo no es suficiente. Oír predicaciones en la net es lindo, es bueno, nos ayuda, pero cuando usted dedica diariamente a estar en la presencia del Señor, Dios comienza a hablar directamente a tu vida, directamente a ti. Cuando yo oigo mensajes en la net, Dios está hablando a los creyentes, pero cuando yo estoy en comunión personal con el Señor, Dios me está hablando personalmente. ¿A quién? A mí, para conocerle, amarle, obedecerle. Algo importante a saber es que no encontraremos el tiempo apropiado para hacerlo, ya que el diablo se encargará de mantenernos, escúcheme bien, siempre ocupados en algo. Siempre ocupados en algo. Tendremos que hacernos el hábito, el tiempo. Y aquí vemos 2 ejemplos interesantes. En primer lugar, un rey que tiene demandas. David no fue un hombre que gozó de paz toda su vida. Gran parte del reinado de David, a diferencia de su hijo, el gran sabio Salomón, David fue un hombre de guerra y tuvo que establecer la paz mediante la guerra. Fue un hombre de demandas, de exigencias, de un gobierno, de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y el Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá ¿qué cosa? Mi voz. Él decidió en su vida, ¿qué cosa? Un periodo apropiado. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré. ¿Quién oraba 3 veces al día? Un hombre de Dios, que fue sacado de su tiempo, de su cultura, de su país, y fue mentalizado mundanamente. En otras palabras, a él quisieron hacerle un lavado de cerebro, pero nunca doblegaron su fe, su confianza, porque él propuso en su corazón siempre que agradar a Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Determinó disciplinadamente David sacar tiempo para estar con Dios. La propia persona de Cristo Jesús. Quienes están estudiando los días miércoles, seguimos el servicio y estamos verso a verso en el Evangelio de Marcos, estudiando la vida del Señor Jesús. Vemos que Él tiene una vida de mucha demanda. La gente siempre está detrás de Él, pidiendo un milagro, queriendo observar, queriendo oír. Mucho tiempo Él no tenía. Pero a pesar de eso, Marcos capítulo 1, verso 35, ¿qué nos dice? Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, es decir, temprano en la madrugada, ¿qué hacía? Salió y se fue a un lugar desierto, ¿y qué? Y allí oraba. ¿Por qué? Porque él validaba su tiempo a solas con el Señor. La prioridad principal de David, de Jesús y de los creyentes, y déjame decirte algo, en la historia del cristianismo, los creyentes que han marcado una diferencia en sus ministerios siempre fueron personas que antes de que amaneciese, apareciese coloquialmente el sol, ellos ya estaban de rodillas, ¿dónde? Delante de la presencia del Señor. En medio de una agenda tan agitada, siempre nuestro Señor Jesucristo apartó tiempo para estar a solas con su Padre. ¿Te has fijado que a veces nosotros decimos, corremos en el día, nos falta tiempo? La prioridad principal. Y en segundo lugar, es decir, determinas que debe ser lo más importante. En segundo lugar, el periodo pertinente. Usted debe determinar el tiempo. Debe ser una prioridad, pero usted debe determinar el tiempo apropiado, el periodo pertinente. Dice el Salmo capítulo 5, verso 3, oh Jehová, ¿qué dice el salmista? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. ¿Por qué el salmista decide a la mañana temprano? Pienso porque estamos mucho más frescos, estamos comenzando el día, no hay tantas preocupaciones en la mente y nos disponemos para el proyecto, para vivir el día. Tenemos la oportunidad para organizarnos. Todas mis mañanas, antes de yo dar inicio, después de mi tiempo de orar y dar inicio a mis actividades, y orar, chequeo mi agenda y veo qué es lo que tengo que hacer. Una llamada, una visita, un estudio, el apunte, la radio, el boletín, etc. Saber lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, antes de comenzar nuestra jornada diaria, preguntemos a Dios primero, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga hoy? No salga de su casa a sus labores sin antes estar a solas con el Señor, porque no va a crecer en su vida espiritual. Pasarán años de creyente y años y años y años, pero no tendrá una vida consistente, firme en su vida espiritual. Algunos no ven esto como una necesidad en sus vidas, sino como una pérdida, escúcheme, de tiempo. Algunos no lo ven como una necesidad. ¿Cómo ve usted el tiempo devocional? ¿Lo ve como una necesidad? ¿Lo ve como una prioridad? ¿Lo ve como un periodo pertinente que tiene que dedicarlo y que tiene que ser exclusivo? ¿O usted vive la vida nada más? Usted decida, óigase, hable a su conciencia, pregúntese en su interior. Pasa los días con demandas y no aparta tiempo para estar con el Señor. Es por eso que tu vida espiritual es así. Y algunos la consideran como una pérdida. ¿Será pérdida de tiempo antes de usar un hacha, afilarla primero? ¿Qué piensa? ¿Será pérdida de tiempo? ¿Es pérdida de tiempo revisar lo que necesitamos antes de salir? ¿Es pérdida de tiempo? ¿Es pérdida de tiempo encender una lámpara cuando todo está oscuro para leer? ¿Será una pérdida de tiempo pasar tiempo con el Señor? Pregúntele a Dios cuándo es mejor tiempo y apártelo para hacerlo. Esto es la base, escúcheme bien, de todo el crecimiento espiritual de una vida. Usted puede ser fiel a todos los servicios en línea, etc. Pero si usted no aparta prioritariamente un periodo apropiado para estar en la presencia del Señor, y ya vamos a ver lo que incluye el tiempo devocional, usted no va a crecer espiritualmente. Segundo, hemos hablado que necesitamos un periodo apropiado. Segundo lugar, la preparación adecuada. ¿Por qué hablamos de preparación adecuada? Porque tanto física como mentalmente debemos prepararnos para este encuentro. Mentalmente preparados. ¿Recuerdas aquella ocasión cuando el Señor está luchando en Getsemaní y lo acompañan sus discípulos y viene el Señor a ver a los discípulos? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Lo acompañaron en oración? No, se quedaron dormidos, como unos cuantos en el sermón, todos los domingos se quedan dormidos. Y el Señor les dice, ni tan solo ¿qué? Una hora.
En Mateo capítulo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne que es débil. La debilidad en ese contexto puede haber sido su naturaleza pecaminosa, como también el cansancio normal y físico. Si usted dice, yo voy a orar a las tardes, cuando regrese y me siente, se va a quedar dormido. Se va a dormir. No, yo oro en mi cama cómodo, cuando me despierto, nos vamos a quedar, ¿qué? Dormidos. Mentalmente debemos estar prestos. Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 7, usted conoce esta referencia, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es un lenguaje figurado. Los hebreos en ese tiempo todos utilizaban una túnica y era imposible trabajar con túnicas, con telas abiertas en cualquier labor. ¿Qué tenían que hacer? Pasar el cinturón, fijar todo el ropaje al cuerpo para de esta forma, tanto el soldado, el labrador, tener la libertad de moverse sin enredarse en sus ropas. Coloquialmente o figuradamente y a la práctica significa ordena tu mente. Cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted oye la palabra de Dios, recuerda que la Escritura dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, debe haber una disposición y una actitud correcta. Y esta es la idea, mentalmente preparados, sin mayores cargas para oír la palabra del Señor. La mente debe estar clara, el cuerpo descansado, sin cargas mentales para decir, Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Mentalmente prestos, pero otra cosa muy importante es la preparación adecuada. Espiritualmente o moralmente, ¿qué? Puros. Mentalmente prestos, pero moralmente, ¿qué? Puros. Ninguno de nosotros está exento ¿de qué? De pecar. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero hay un principio importante. El salmista dice en el Salmo 66, verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, justificarla, el Señor no me habría escuchado. Aquí hay un principio importante. ¿Cuántas veces queremos pedir la bendición de Dios en nuestras vidas sabiendo que lo que estamos haciendo es ¿qué? Incorrecto, es pecado? Racionalizamos, nos justificamos, tratamos de explicar. No puedes mirar a Dios cara a cara porque hay pecado en sus vidas. Es precisamente lo que Adán se dio cuenta el día en que él desobedeció. ¿Qué hizo Adán cuando oyó la voz de Dios? ¿Qué le dice a Dios? Me escondí, dice, al oír tu voz, me escondí y tuve miedo. Y Dios pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque había pecado en su corazón. Como creyentes sabemos que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero escúchame bien, Dios establece principios importantes. Sin santidad no hay servicio. Y de hecho, tanto le interesa a Dios la santidad, la confesión de pecado de su pueblo, que Jesús nos aconsejó que cuando tú vas a hacer una adoración, mira lo que tienes que hacer. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mira lo que enseña el Señor. Por tanto, a modo de una enseñanza importante, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo? No vengas a adorar a Dios, a presentarte delante de Dios, si sabes que hay cosas que no están funcionando bien. ¿Qué dice el salmista? Si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, tú no me habrías puesto atención. Es por eso que el salmista dice, esto significa que antes de que usted haga su devocional, antes de comenzar ese tiempo, reconozca delante de Dios acciones, pensamientos, dichos que no fueron gratos delante de Él. A veces en nuestro mundo de justificaciones, óigame bien, en nuestro mundo de justificar nuestros hábitos, nuestras accionares, no logramos ver que hay ciertas cosas en nuestras vidas que sí producen un estorbo en nuestra carrera. Mira lo que dice el salmista, Salmo 139.
versos 23 y 24. ¿Qué le dice el salmista? Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. En otras palabras, muéstrame, Dios, ¿qué cosa? Lo que yo no veo. Antes de invocar al Señor, antes de elevar una oración, Señor, perdona mi andar. Y qué lindo es que si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, que dice la Escritura. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Primera de Juan 1, 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado, y no solamente posicionalmente, nuestras conciencias también. No podemos orar a Dios con pecado en nuestras vidas. Recordemos que el devocional es tener compañerismo, comunión con un Dios santo, y Dios espera de su pueblo que venga también en santidad. Ahora, yo no tengo santidad propia, pero Dios me ha dado su gracia, me ha dado la confesión, me ha dado el perdón de pecado para poder solucionar y poder presentarme delante de Dios sin que haya un filtro, porque ese filtro me afecta a mí, no a Dios. Isaías dijo que vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Nosotros quedamos cortados en esa área. Por eso es importante que necesitamos en la preparación mentalmente prestos. Por eso lo mejor sería la mañana. Antes de que usted emprenda su vida laboral, antes de que usted salga de su casa, aparte antes de salir una media hora, aunque tenga que ganarle tiempo al tiempo. Es que me cuesta tanto, no necesita marcar media hora antes de levantarse, comience con 10 minutos antes. Luego de una semana, 15 minutos. Y luego de 15 minutos, la media hora. Y usted ya prepara su cuerpo para que esa media hora, o antes de hacer cualquier otra cosa, la pueda apartar para estar ¿dónde? En la presencia del Señor. Si hay un periodo apropiado, debe también haber una preparación adecuada. Y yo diría que debe haber un lugar, en su casa, en su hogar, un paraje puesto yo apropiado, que es un lugar apropiado. En Mateo capítulo 6, verso 6, nuestro Señor Jesucristo enseñó así. Mas tú cuando ores, es decir, el Señor da por sentado que el pueblo del Señor es un pueblo que ora. Mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La idea en secreto que te está esperando ahí. Si yo encuentro un rincón, sea mi hogar, mi oficina, un sillón, un lugar, ese lugar Dios me está esperando y casi se convierte en tu santuario. En mi país acompañaba a un hermano que hacía trabajos en casas de mucho dinero. Y la gran mayoría de los hombres ricos en mi país eran judíos. Y la gran mayoría de ellos tenía una sala alto en sus casas que era su santuario. Un tremendo lugar donde había un lugar para ponerse de rodillas y ahí orar. Eran tan grandes que era más grande que el lugar donde yo me congregaba muchas veces. Pero ellos sabían que necesitaban dedicar tiempo para estar con el Señor. Ese aposento significa un lugar aislado, especial, separado, un paraje, un lugar apropiado. Debe ser un lugar donde cerramos la puerta al mundo y abrimos las puertas del cielo. Jesús tomó ese tiempo a solas con su Padre. De hecho, Lucas capítulo 5, verso 16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? Y ahí oraba. Puede ser su mesa con su mate, su té, su café, su cama, sentado cómodamente en su oficina, un sillón, un lugar que sea exclusivo para que usted se reúna diariamente con el Señor. Me encanta John Maxwell, mejor dicho, hablando sobre la vida de oración. John Maxwell dice lo siguiente, que cuando él se mudó, él tenía un lugar donde él iba, una roca donde él se acomodaba y ahí tenía su tiempo devocional, pero se tuvo que mudar a otro estado, una casa muy grande, y tuvo que buscar otro lugar. Y un amigo de él que tenía dinero, transporte, le sacó la roca donde él iba y se la llevó a su casa.
Le llevaron el santuario a la casa. No importa el lugar que sea, su patio, su sillón más cómodo, libre de distracciones. He descubierto que yo no puedo hacer mi tiempo devocional en mi oficina, porque ahí tengo todo para darle un clic y encender mis máquinas y comenzar a trabajar. Debe ser un lugar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. El lugar secreto es un lugar sagrado donde estamos a solas con Dios. ¿Por qué Dios nos pide que estemos a solas con Él? En primer lugar, para evitar el aparentar, la hipocresía. ¿Recuerdas el contexto de la oración del Padre Nuestro? Jesús le dice, no lo hagan como ellos porque son hipócritas. Les encanta orar ¿dónde? En público, donde todos lo vean. El Señor quiere intimidad, tú y Él a solas. Y en segundo lugar, cerrado en tu aposento, un paraje apropiado para evitar distracciones visibles o distracciones que sean audibles. Hemos visto entonces el periodo apropiado, hemos visto la preparación adecuada, tanto física como espiritualmente. Hemos hablado de la preparación adecuada, del paraje apropiado, un lugar a solas, único, lo puedes llamar tu santuario, tu lugar de comunión con el Señor, el paraje apropiado, pero también queremos hablar sobre el pertrecho apropiado. Y les explico la palabra pertrecho. A veces se considera como un botín, pero el pertrecho es las herramientas, las utensilios, las armas que un soldado lleva o que va a necesitar. Cuando usted dedica un tiempo para estar a solas con el Señor, hay algunas herramientas que usted necesita tener. A eso me refiero por pertrecho apropiado. ¿Qué necesita para su tiempo devocional? Hemos hablado de actitud, de tiempo de disposición, de pureza. ¿Qué necesitamos? Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, capítulo 4, verso 13. Recuerda el contexto de 2 Timoteo. Pablo está a punto ¿de qué? ¿Alguien lo sabe? De morir. Queda poco tiempo. Pero a pesar que está mirando cara a cara la muerte, mira lo que está preocupado. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Y qué más? Y los libros, mayormente, ¿qué cosa? Los pergaminos. Ya va a morir. ¿Seguir leyendo? Ya es mayor. ¿Comprar otro libro? ¿Comprar otro libro? En un momento decidí en mi vida, ya tengo libros suficientes, ¿para qué quiero uno más? Pero, queridos, ¿cuándo dejamos de aprender? ¿Cuándo dejamos de aprender? Nunca. Y mayor ejemplo es esto. Oía el comentario de un hermano de 82 años de edad que se compró un comentario de un libro y lo leyó completo y luego dijo, estoy tan contento y agradecido. 82 años estudiando la Biblia y compartiendo. He estudiado la palabra de Dios y he descubierto algo que nunca antes había oído estudiado. Y hablamos de un hombre conocedor de las Escrituras. Es que nadie puede llegar en su vida a decir que yo ya lo sé todo, no hay nada nuevo que me aporten. Cuando alguien llega a esa conclusión, tiene un problema serio espiritual. Un orgullo tremendamente alto y una soberbia inmensa. Este es el contexto. ¿Cuáles son las herramientas, el equipamiento adecuado, el pertrecho adecuado, necesario para nuestro tiempo devocional? Siempre, siempre, siempre será ¿qué? Una buena Biblia. ¿Tiene Biblias? ¿Tiene una buena Biblia? ¿Sí? Yo tengo un montón de Biblias. Para tener ese tiempo especial de calidad, usted necesita tener una buena Biblia. Y hoy descubro que necesito tener una Biblia con letras un poquito más grandes. Yo sé que usted también, no me diga que no. Todos necesitamos. Voy a dejar acá la sugerencia de una Biblia con letras relativamente grandes para que usted las mire. Si usted tiene interés en una Biblia así, dígame para cuando hagamos la orden, compremos este tipo de Biblia. Yo sé que algunos han pedido Biblias. Esta es Biblia, no sé si se llama letra grande o letra gigante.
Hay una que es letra súper gigante, que es la que yo uso, pero no la vas a poder conseguir, va a ser difícil. Son caras y pesadas, difíciles de traer. Yo la busqué por un buen tiempo hasta que la encontré, la fui a buscar a Sudamérica y me la traje. Y casi pesaba una maleta, no es tanto, pero una buena Biblia. No simplemente una Biblia buena con letras grandes. Y traje acá, a veces es bueno tener una Biblia comentada. Si usted quiere una Biblia comentada, yo le recomiendo la Biblia de John MacArthur. Buena Biblia, muy práctica y no omite los versículos difíciles, ahí está. Una Biblia que es un poquito más orientada, que tiene una explicación, es la Biblia Scofield, que también puede servir. O por último, una Biblia, si usted quiere referencias paralelas rápidas de un principio bíblico, se llama Biblia Thompson. Después del culto, vengan, mírelas y véanlas. Si usted me dice, yo tengo interés en alguna de esas, cuando hagamos una orden la puede comprar. Pero le recomiendo una Biblia con letras grandes. Primero, una buena Biblia. Ahora, ojo, cómo usted trata su Biblia será la actitud que usted tiene para con la palabra de Dios. Yo sé que hay creyentes que tienen una Biblia muy... ¿Entiende el término destartalada? ¿Por qué? Porque llevan años con esa Biblia. Yo no uso, tengo una Biblia regalona que es mi primera Biblia, pero la abro y se salen las páginas, no de maltrato, sino de uso. Pero es lamentable cuando creyentes tienen Biblias que parecen repollos, de dobladas que están manchadas de todo, y no porque las usan, sino por el descuido. En sí esto es una Biblia, es un papel, es un libro. No tiene valor como libro, pero tiene valor como palabra de Dios. Y así como yo trato mi Biblia, es como yo voy a tratar ¿qué cosa? La palabra de Dios. De hecho, hay predicadores que dicen, yo siempre dejo mi Biblia ahí y ningún otro libro encima, porque no quiero que nada más opaque el valor de este libro maravilloso. Segundo, un libro de anotaciones, un lugar donde usted anote. Queridos, yo les recomiendo, traigan, anote, tome. La memoria suya y mía ya no falla. No nos va a quedar, pero hay algo interesante entre lo audible y lo visual. Si usted anota, si usted marca, si usted escribe, disciplínese, tome notas, porque si no después va a tener que estar llamando y preguntando dónde se encuentra tal versículo que dice tanto. Pero si usted lo hubiese escrito en su libro, en su biblioteca, en su librita, en su libreta, usted ya tendría que mejores recuerdos. Un diario, un libro de anotaciones, un diario de oración. Queridos, usted tiene acá, en este boletín, todos los días, hay 5 pedidos de nuestra iglesia. Necesidades que ustedes llaman y piden, ahí aparecen. Y oramos por cada uno de los hermanos de la iglesia. Y acá abajo oramos fielmente todas las semanas por hermanos que están en el ministerio. Hoy domingo, por ejemplo, estamos orando por una iglesia hermana, la iglesia bautista Fairfield Maranatha. Oramos por el ministerio del hermano Huerta en Bolivia y oramos por la iglesia en Pucón. Todos los domingos estamos orando por ellos. Y usted tiene una responsabilidad. A veces piden, oren por mí. ¿Y usted cuándo fue la última vez que oró? Haga de este boletín parte de su tiempo devocional. Y finalmente, utilice una agenda. ¿Para qué? Para anotar cosas que fueron importantes en sus vidas. ¿Estamos? Permíteme ya ir llegando al final del tema en el día de hoy. Y vamos a mirar un par de cositas prácticas. Hemos visto, en primer lugar, hemos considerado que debemos tener un periodo apropiado, una preparación adecuada, un paraje apropiado, herramientas o pertrecho apropiado y en quinto y último lugar, un procedimiento apropiado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos la actitud, ya tenemos el lugar, hemos confesado nuestro pecado, tenemos nuestra Biblia, estamos en el lugar que queremos, tenemos el tiempo que hemos señalado. Primero, ese tiempo no es para que se enfoque en usted. Ese tiempo es para que nos enfoquemos ¿en quién? En la persona de Dios. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo. Que ese tiempo no gire en torno a su persona, como la mayoría de las cosas.
A veces gira todo en torno a cómo me siento, cómo me beneficia, cómo obtengo, cómo gano. No, ese es un tiempo para que usted se concentre en quién. Solo en Dios y solo en Él. Enfoque el pensamiento en el Señor. Estad quietos, dice el Salmo 46, verso 10. Estar quietos y conoced que yo soy Dios. A veces son buenas pausas. Y decirse, Señor, ¿qué me quiere decir? Es cesar la actividad, es reconocer, reconocer la supremacía y la presencia de Dios en ese lugar. Salmo 37, verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová, espera en Él. ¿Sabes que la mayoría de nuestras decisiones cerradas es porque no aprendimos a qué? A esperar en Él. Antes cantábamos un coro que decía, estar en tu presencia, Señor, ¿qué? Qué grato es. Salmo 42, verso 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, queridos? El procedimiento adecuado es enfoque su mente, sus pensamientos, todo en Él. Solo en Él y espere en Él. Segundo lugar, entréguese a la palabra de Dios. Enfoque su pensamiento en Él, pero entréguese a la palabra de Dios. Deje que Dios le hable. Salmo 119, verso 33, la primera parte dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Cuando usted ora, le dice, habla mi vida hoy. Escucho tu voz, que tu Espíritu Santo me enseñe, me instruya. Es importante que antes de escuchar la voz de Dios, usted le diga, Señor, perdóname. Y si hay algo, perdóname mis pecados, porque quiero oír, ¿qué cosa? Tu voz. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la palabra de Dios? La voz de Dios. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ojalá que sea hoy, ahora, en estos momentos. Enséñame por tu palabra. Leemos la Biblia no por cantidad, sino por calidad. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación bíblica. Hay gente que lee por saber, por conocer, por indagar, por descubrir. No está mal, no está mal. Pero entra a los bosques y pierde de vista los árboles. Porque debemos ir a la Biblia como primero la palabra de Dios que entre a mi vida, que yo pueda meditar en ella. Aprender a meditar en la palabra de Dios. Y cuando hablo de meditar, no me refiero a hacer yoga o otras introspecciones espirituales. ¿Sabe? Porque la gran diferencia entre la meditación de los grupos sectarios es que cuando ellos meditan, buscan en su interior. ¿Y sabe qué hay en mi interior? ¿De dónde vienen los pleitos, los celos, las guerras? ¿De dónde? De acá adentro. Por eso es que en nuestra meditación no buscamos en nuestro interior. En nuestra meditación buscamos ¿en dónde? En la palabra de Dios, para que ella afecte nuestras vidas, para sacar mayor provecho de la palabra de Dios. Debo concentrarme en un versículo, en una porción. ¿Qué dices? ¿Qué prohíbes? ¿Qué ejemplo me das? ¿Cómo puedo aplicarlo? Y tomar una declaración, decir, hoy tú has hablado a mi vida y me dices que debo vivir valientemente. No sé si usted leyó el devocional de hoy, que hablaba sobre la importancia de la obediencia. Ahí hay una gran verdad. Tercero, enfoque el pensamiento en el Señor, entréguese a la palabra de Dios, eleve sus peticiones a Dios. Ahí es el buen momento para llevar nuestros pedidos. Es por eso que Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, tus pedidos, tus ruegos, tus necesidades, sean conocidas delante de Dios. ¿Cómo? Primero, con oración. Segundo, con ruego. Y tercero, con acción de gracias. Tu pedido, tu necesidad, tu clamor debe primero incluir, aquí el término oraciones es adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Con ruegos, peticiones, entonces debemos tener
un enfoque del pensamiento en el Señor. Debemos tener en segundo lugar una entrega a la palabra, elevar nuestras peticiones. Tercero, ejercite lo que Dios le dice. Encuentre en el versículo, ¿qué me está pidiendo hoy Dios? Hoy, en términos sencillos, en pocas palabras, ¿qué nos está pidiendo Dios a nosotros? En pocas palabras, ¿qué nos dice hoy Dios? Que seamos disciplinados ¿en qué? En apartar diariamente un tiempo para estar con Dios. De todo lo que usted va a oír en 40 minutos o más, se resume en eso. Disciplinar mi vida para estar en la presencia de Dios diariamente. Y en eso enfóquese, ejercite lo que Dios le dice. Cuando el salmista dice, buscó la palabra de Dios, él dice, y la guardaré hasta ¿qué? El fin. ¿Cuáles fueron las palabras de Dios a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente y que guardes, hablando de la Biblia, todo lo que en ella está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un precioso himno, no sé si es cuando andamos con Dios. La frase es, obedecer es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer. ¿Te acuerdas? Obediencia, guardar la palabra de Dios. La vida cristiana marcha sobre dos rieles. Conocer y cumplir. Conocimiento y conducta. Algunos se portan muy bien, pero son muy ignorantes. Otros conocen mucho y viven muy poco. El equilibrio es verdad y conducta. Conocimiento y proceder en la vida. Finalmente, enfoque el pensamiento en el Señor, entréguese a la palabra de Dios, eleve sus peticiones a Dios, ejercite lo que Dios le dice y en último lugar, entregue a otros lo que Dios le ha dado. A veces ustedes y yo compartimos de fútbol, de películas, de acontecimientos, de noticias. Pocas veces oímos, mira lo que descubrí hoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque no nos emocionamos al recibirlo. Pero cuando yo me emociono y lo recibo con emoción, ¿cómo lo comparto? Con emoción. Yo debiera tener una cámara y grabarme cada vez que yo veo algo estudiando y que descubro, salto de mi silla y aplaudo y digo, Señor, eres genial, y me emociona. Y yo quiero que cuando mis hermanos lo oigan, también puedan emocionarse. Antes exhortaos, dice Hebreos capítulo 3, verso 13, los unos a los otros cada día. Compartan lo que Dios les ha enseñado, aprendan a ser de bendición a otras personas. Jesús le dijo a sus discípulos, lo que de gracia recibiste, también debemos dar, ¿de qué? De gracia a otro. 5 claves para escuchar, para aprovechar. 5 claves o 5 factores esenciales para sacar provecho de nuestro tiempo devocional. Fáciles, anótelos, llévelos. Les recomiendo volver a seguir esta serie. El bosquejo de este tema está en el boletín o en el boletín electrónico. Primer ejemplo, primer consejo, ¿qué es? Periodo apropiado. Usted decida, pero dele lo mejor al maestro. Segundo lugar, preparación adecuada. Física, mentalmente y espiritualmente. Tercero, ¿qué más? Un lugar, el paraje apropiado. Cuarto, las herramientas, el pertrecho, las herramientas adecuadas. Y por último, y no menos importante, el procedimiento apropiado. Siempre es mirando aquí al Señor. Mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. ¿Sabe por qué? Mi socorro ha sido tú. A Él clamará el justo y será liberado. Bendito Padre Celestial, añade tu bendición a lo que hemos compartido en el día de hoy. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y este estudio que es práctico nos sirva y nos ayude, Señor, a sacar verdades prácticas
en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu cuidado y este privilegio de oír tu voz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.